el título de esta prédica de hoy es Sé fuerte en la gracia. Anteriormente había traído, como ustedes ya me han escuchado hablar bastante de este tema en las dos prédicas anteriores. El título de la meditación de la palabra era Esfuérzate en la gracia. Como está escrito pues aquí en la palabra de Dios, en la Reina Valera, en la traducción Reina Valera 1960. Pero he cambiado el título de la prédica para hacerlo un poco más, ¿cómo lo podría decir? Un poco más pegado al original en el griego, porque la Biblia pues fue escrita en griego y de ahí ha sido traducidas. Muchas de las Biblias, o la mayoría de las Biblias han sido traducidas del griego, y una de ellas es el español. Entonces esta palabra donde dice esfuérzate en la gracia, es mejor traducido como sé fuerte en la gracia. Así que yo voy a cambiar los títulos de esta prédica que está en YouTube. Los voy a cambiar pues por este nuevo título, a pesar de que ya he hablado que he estado hablando diciendo esfuérzate en la gracia. Y como ustedes pues han escuchado, aunque la palabra esfuérzate no está lejos, no está mal traducido, pero es más cerca, más pegado a la traducción al original y más sentido la palabra sé fuerte. Sé fuerte. En inglés, todas las traducciones en inglés, no hay ninguno que traduzca esta palabra como esfuérzate, que significaría en inglés sería make an effort. Make an effort. Y en realidad nosotros no podemos hacer un esfuerzo en permanecer en la gracia. Por eso es que estaba tratando yo de elaborar en las próximas, en las predicaciones, en las prédicas anteriores, tratar de hacer entender el significado pues de esforzarnos en la gracia. Y en realidad pues nuestro caminar no es de esforzarnos en caminar como cristianos, como dije la semana pasada. Entonces elaboré y di el verdadero significado de qué es lo que el autor aquí o la traducción de Reina Valera nos quiere decir con esfuérzate en la gracia. Entonces, no es que nosotros estemos esforzándonos a caminar como cristianos, porque ya la obra ha sido hecha en nosotros. Lo que está dando a entender aquí el autor es de que nos esforcemos en predicar, en enseñar y caminar y vivir en la obra que Jesús ya lo hizo. Pero es mejor traducido si decimos sé fuerte en vez de esfuérzate, porque tiene diferente connotación. Y ahora cuando tomamos esta palabra y decimos sé fuerte en la gracia, te da mejor sentido. Entonces Pablo le encarece y le habla a este pastor joven, Timoteo, le dice sé fuerte en la gracia. Porque como ya lo hemos predicado esto, y eso es lo que yo quería poner atención, de llamar pues esta prédica, sé fuerte en la gracia en vez de esfuérzate en la gracia. Y es una bendición cuando uno puede pues fluir en ambos idiomas, porque eso me ha ayudado a mí en muchas ocasiones a entender la palabra un poco más pegada al original cuando uno tiene mayor información, en este caso en el idioma inglés. Entonces quiero pues de que esto quede claro, mis hermanos, de que
Pablo le está diciendo a Timoteo y al mismo tiempo nos dice a nosotros, sé fuerte en la gracia. Significa de que mantengámonos firmes en la gracia. De esta gracia que ya hemos recibido a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Porque ya la obra ha sido hecha y completa en nosotros. No tenemos que estar tratando de vivir una vida de cristiano o tratando de cambiar nuestras vidas. Es simplemente creer la palabra de Dios y decirle gracias, Señor, por la obra que tú has hecho, y ahora empiezo a fluir y caminar en esa obra y lo recibo todo por gracia. Y entonces yo en esto soy fuerte en ti, Señor. Soy fuerte y permanezco fuerte en la gracia que he recibido a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Ese es el verdadero significado de la carta. Y repito, esfuérzate, no está mal, pero mejor es sé fuerte. Sé fuerte en la gracia, porque ya lo hemos recibido. Porque van a venir adversidades, van a venir pruebas de diferente índole y van a venir a atacar en realidad quienes somos en Cristo. El enemigo el mundo va a atacar, el enemigo va a atacar. Y el ¿cómo se llama? El target, ¿cómo se llama? El propósito de estas adversidades es de que uno desista de nuestra fe, desista de lo que ya hemos recibido. Y a veces sin darnos cuenta vamos a entrar en cosas de que no, sin darnos cuenta nos vamos a desviar de esta gracia que hemos recibido y no somos fuertes en ello. O sea que Pablo le dice, sé fuerte en la gracia de Cristo, que es en Cristo, en la gracia que es en Cristo, que es en Cristo. Eso es importante, que es en Cristo. Entonces, habiendo dicho esto, aclarando un poco más este tema, vamos a empezar a leer nuevamente los versículos desde el 1 hasta el 10, y en el 10 nos vamos a empezar a meditar. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Entonces lo voy a traducir, lo voy a leer de esta forma. Tú pues, hijo mío, sé fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, en las dos primeras prédicas hemos elaborado estos versículos. Hemos hablado acerca de qué es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo cuando le dice que eres un soldado, eres un atleta, eres un labrador. Eso lo hemos elaborado la semana pasada y vamos a continuar pues ahora en el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Hasta ahí llegamos la semana pasada. A partir de ahora vamos a empezar a meditar en el versículo 10 en adelante. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ok, aquí Pablo es interesante cómo es que le habla a Timoteo
Y sabemos pues de que Pablo ha sufrido penalidades, como él lo dice más atrás en el versículo 3. Ha sufrido penalidades y eso es por ello le dice en el versículo 8 y 9, en donde le dice a Timoteo, le dice, tú también vas a sufrir penalidades. O sea, como penalidades en el sentido por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. No penalidades de tu propia concupiscencia, o sea, de tus propios errores, de tus propios formas de vivir. Entonces, no está hablando de eso, dice, vas a sufrir penalidades porque tú eres un soldado, eres un atleta, eres un labrador, hablando espiritualmente. Entonces cuando tú lleves el Evangelio, cuando tu propósito es de llevar el Evangelio, tú vas a sufrir adversidades, vas a sufrir por predicar el Evangelio, por mostrar quién realmente eres. Y lo vamos a tener. Entonces, pero Pablo le dice acá en el versículo 10, dice, yo lo sufro todo, dice, por amor a los escogidos. Sabemos pues de que Pablo sufre penalidades y todos sufren penalidades y lo hacemos por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, porque somos perseguidos, podríamos decir, discriminados, podríamos decir, por ser cristianos. Porque estamos en un mundo que no conoce a Dios. Bueno, no todo, obviamente no todos, la gran mayoría sí. La gran mayoría no lo conoce. Podríamos hacer una estadística. Según tengo entendido, un tercio de las personas en el mundo, pues, son seguidores de Cristo. En una forma u otra confiesan de que Jesús es Señor. Y eso es buena noticia, un tercio de la población en el mundo. Y eso es buena noticia. Pero no todos conocen a Cristo. Entonces, nosotros vamos a sufrir la palabra sufrir, esa es otra palabra que también se utiliza en en español. En español se traduce endure. Si lo traducimos literalmente, sufrir al inglés va a decir suffer. En muchas partes podríamos decir suffer, pero en realidad cuando uno se encuentra en medio de una adversidad por causa del Evangelio, uno no está sufriendo. Uno no sufre, más bien uno entiende el propósito de ese momento. Entonces la palabra más adecuada es endure, o sea, permanece firme. Permanece firme en quién eres, porque a pesar de las adversidades y las tribulaciones que vas a enfrentar por causa del Evangelio, mantente firme, endure. No sufre penalidades. Entonces decimos sufrimos, pero en realidad no es un sufrimiento, pero es permanecer firmes en la fe. Entonces Pablo le dice, yo sufro por todo esto. Eso es lo que le dice en este versículo 10. Por tanto, todo lo soporto. Ahí está. Soporte es la mejor. Soportar es endure. Soportar, pero a veces en español también podemos cambiar el sentido de la palabra soportar. Y es por ello de que es interesante conocer ambos idiomas. No, este lo tengo que soportar. Como alguien dice, no, este lo tengo que soportar, este más espeso. No es ese sentido tampoco, sino es endure, mantente firme. Y dice, y yo me mantengo firme y lo hago todo por amor a los escogidos. O sea que no solamente Pablo está manteniéndose firme y pues padece de estas tribulaciones y pruebas que tiene por la causa de Cristo, por el amor a Dios, por el amor al Evangelio, no solamente por Dios, sino también por los escogidos. En inglés son elect, por causa de los escogidos. Porque estamos acostumbrados a decir de que, bueno, yo sufro por parte del Evangelio.
Cierto, entendemos pues el corazón y el amor que tienen muchos hermanos en Cristo, que bueno, en realidad todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, de inclusive dar nuestras vidas por causa del Evangelio. Los misioneros que van, el simple motivo que tienen en su corazón es de llevar la palabra a una civilización, a un lugar que no conoce a Dios. Y en el proceso son muertos, y eso ha ocurrido a través de los años. Han sido martirizados, han muerto por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pero aquí Pablo dice por causa de los escogidos. Porque en realidad si se van a dar cuenta ustedes de que el hecho de ir y dar mi vida, yo si fuera misionero, nosotros creo que todos somos misioneros a donde estamos. Damos nuestra vida por la causa del Evangelio, por Cristo, pero en realidad es para que aquellos que tienen que escuchar el Evangelio puedan escucharlo. Y Pablo dice esto, por causa de los escogidos. O sea, él está preparado a morir y dar su vida, y eso es lo que le está diciendo a Timoteo, de que haga lo mismo, por causa de aquellos que van a escuchar la palabra de Dios. Porque los que somos cristianos en este momento, los que somos salvos en este momento, alrededor de todo el mundo, no son todos los que deberían ser salvos. Hay una infinidad de personas que necesitan llegar al reino de Dios. Y en realidad el plan de Dios es de que todo el mundo sea parte del reino de Dios. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que el Señor dice, id a todo el mundo y predicar el Evangelio. Hacer discípulos. O sea, la visión de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios es de que el mundo sea salvo. Y nosotros somos ahora soldados, somos atletas, somos labradores en el reino de Dios que Dios quiere utilizar para que nosotros vayamos y compartamos este evangelio con otras personas. No se quede contento o contenta que usted ya es salvo. Usted dice, no, ya, por fin, ya, soy salvo. Ahora cuando me muero, pues voy a ir al cielo cuando me muera, cuando llegue ese momento. Pero no se quede contento con eso. Hay una infinidad de personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay una infinidad de personas que necesitan ser salvas, necesitan nacer de nuevo, necesitan conocer esta palabra, necesitan conocer a Cristo, necesitan saber lo que es vivir una vida nueva en Cristo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, pero una responsabilidad en amor. Una responsabilidad en amor de poder ir y compartir con la gente, con personas que no conocen a Dios, de este evangelio. Y es por ello que Pablo le dice a Timoteo, le dice que yo lo soporto todo por amor a los escogidos. Y el mismo sentir debería estar en cada uno de nosotros. De no sentirnos satisfechos y contentos a pesar de que ya somos completos y contentos en nuestra identidad y quién somos ahora en Cristo Jesús, pero de que ese mismo motivo nos impulse a nosotros a compartir con otros acerca de lo que nosotros ya tenemos. Muchos de nosotros nos podemos quedar tranquilos y sentados y disfrutar pues de esta nueva vida que Cristo nos ha dado y no tener nada en nuestro corazón de compartir esto que tenemos, este tesoro que tenemos con otras personas que realmente necesitan. Y este mundo necesita conocer a Cristo. Ya lo he compartido en otras oportunidades. De que a pesar de que vivimos en un país próspero, Australia es un país próspero. Damos gracias a Dios de que podemos tener todas las cosas trabajando, por supuesto, nadie nos va a dar gratis. Pero el sistema
de gobierno, el sistema, todo lo que donde estamos viviendo, pues es un país próspero en donde mucha gente quisiera venir a vivir. Pero es triste decir de que a pesar de que vivimos en un país próspero, las cárceles están llenas de criminales. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar, pues, de que de vivir en un país próspero y las cárceles están llenas? Ya no hay cupo. No todos los presos pueden entrar en las cárceles. Los jueces están reclamando que deben haber más jueces, deben haber más cortes de ¿cómo se dice? Courtrooms. ¿Cómo se llama? Juzgados en donde puedan juzgar a las personas. ¿Cómo puede existir eso? Eso está en las noticias. ¿Por qué? Porque realmente el centro, pues, de lo que ocurre en el mundo, el motivo principal no es las cosas que nos rodean, sino es nuestro corazón. Y Cristo es el único que puede cambiar nuestras vidas. Cristo es el único que puede cambiar nuestro corazón. El problema del hombre, el de la humanidad, es el corazón del ser humano. Ese corazón tiene que cambiarse y la única forma de cambiar ese corazón es a través de Cristo. De morir de entender la obra redentora, de entender lo que Él hizo. Y vemos, pues, la situación del mundo, la cantidad de suicidios a nivel de jóvenes. O sea, es como si las tinieblas avanzaran y trataran de opacar la luz. El problema es de que las tinieblas no avanzan, es la luz que se opaca. Porque donde hay luz, las tinieblas se ahuyentan. El problema es de que nosotros vemos de que parece de que las tinieblas están ganando terreno. No es eso. El problema es de que la luz se está opacando cada vez más y la iglesia pues no puede mantener la luz que debería mantener en el resto de la humanidad. Y yo veo de que esto es lo que encarece Pablo a Timoteo, de que le dice, lo soporto todo por causa de los escogidos. Yo quisiera pues de que esto también esté en nuestro corazón. Yo veo pues en la necesidad a donde estemos, en nuestro centro de trabajo, con nuestros compañeros, siempre compartir algo. Usted no sabe de lo que se puede encontrar. En mi trabajo, como ustedes ya saben, yo tengo bastantes años en mi trabajo ya. Pero últimamente acaba de llegar un joven, no joven, bueno, ya tiene 32 años, muy excepcional. Y no es cristiano, pero no sé, yo veo que es obra de Dios. Y está conmigo, no, él no trabaja conmigo, pero trabajamos en la misma sección. Él está encargado del mantenimiento de las máquinas y todo eso. Pero es un hombre de que ha tenido un pasado bien oscuro, como la mayoría de nosotros lo hemos tenido, pero tal vez un poco más. Pero ha venido es un hombre bien, ¿cómo podríamos decir? Espiritual. La mayoría de los que han pasado por la sección donde yo trabajo, pues muchos de ellos no quieren saber nada con Dios. Uno les comparte la palabra, pero no quieren saber nada con Dios. Se burlan, no dicen nada, no, en realidad. Pero ¿cómo se llama? Hombre, es algo excepcional. Y la próxima semana le dije, Brandon, la próxima semana, el lunes, le dije, tú vas a nacer de nuevo. Porque ha venido con un hambre. Para mí, es la primera vez que veo a alguien de esa forma.
Y yo veo en él de que Dios lo va a usar tremendamente. Tremendamente en el reino de Dios. Todavía no ha nacido de nuevo, pero viene con un hambre. Es como una esponja. Es como una esponja que te... Y quiere estar conmigo porque quiere aprender el trabajo que yo estoy haciendo. Yo me voy a retirar, a jubilar en un par de años más. Alguien tiene que tomar el lugar donde estoy yo. Entonces, él quiere tomarlo y no solamente quiere tomar lo que yo estoy trabajando, pero también quiere aprender de la palabra, quiere aprender más de Dios. Así que algún día lo van a conocer, porque él no habla español, él es irlandés, de hijos irlandeses. De padres irlandeses. Y muy excepcional. Pero usted no sabe si a donde usted está, no necesariamente se va a encontrar con personas así como esta, que son muy raras, pero la mayoría no va a querer saber nada, pero usted no sabe lo que está pasando en su corazón. La palabra del Señor le dice, más adelante le dice en esta misma carta, le dice, Pablo le dice a Timoteo, le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Estate siempre preparado, eso también lo que dice, Pedro dice, estate siempre, no, Juan, en una de sus cartas le dice de que siempre está preparado en todo momento. Dice, cuando alguien te pregunte acerca de la esperanza que hay en ti, siempre está listo a dar respuesta. Porque siempre van a haber personas que necesitan escuchar del Evangelio. Y como le he dicho varias veces, ya es muy posible de que usted sea la única persona, que aquella persona que usted conoce es la que puede escuchar acerca del Evangelio. Alguien que yo no lo puedo llevar, alguien que ninguno de nosotros, pero usted particularmente. Entonces, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo soporto todo por causa de los escogidos. Dios tiene escogidos. Escuchen, esto es interesante porque puede ser un tema para expandirse. Y podemos decir, ¿cómo es que Dios tiene escogidos? Sí, la verdad es que Dios tiene escogidos, pero esos escogidos es todo el mundo. Dios ha escogido a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero solamente pueden ser escogidos aquellos que dicen que sí. Eso quiere decir de que Dios ya sabe, porque Él está afuera del tiempo, Él mira el final desde el comienzo y el comienzo desde el final. Él sabe quiénes van a decir que sí, porque todo está en Él. Pero nuestra responsabilidad y nuestro amor es de que nosotros compartamos con todos. Porque no sabemos de que aquella persona va a decir sí. Muchos van a decir no, pero muchos van a decir sí. Pero entonces nosotros podemos sufrir en el sentido de mantenernos firmes en la fe por causa de los escogidos. Yo no sé, ya lo comenté algo la semana pasada. Yo no sé qué hubiese sido de mí, o mejor dicho, de mí y mi esposa, si es que mi cuñada no hubiese compartido la palabra con uno. Yo doy gracias a Dios por ella. Porque ella en su amor, ella quería compartir con todo el mundo y como ella se vino a vivir a Canberra cuando estaba en New South Wales, y al estar compartiendo con nosotros, en ella estaba de hablar de la palabra de Dios, hablar de este Cristo que ella había conocido, que ella también había recibido. Y yo doy gracias a Dios de que Jesús, nosotros llegamos a conocer a Jesús en el preciso momento donde que estábamos como matrimonio, estábamos pasando por situaciones difíciles. Y tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo. Eso ya hace 33 años atrás. Yo en realidad no sabría qué decir si es que yo no hubiese, si es que Cristo, bueno,
uno ya era escogido desde antes de la fundación del mundo. A lo que quiero llegar es esto: ¿qué es lo hubiese sido de mí si es que en aquel momento, el 15 de diciembre de 1985, yo no hubiese levantado mi mano cuando el pastor dijo, alguien quiere recibir a Jesús? Es muy posible que lo hubiese hecho después, no lo sé. Pero lo que quiero mencionar es esto: ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese conocido a este Cristo que conozco ahora? Para empezar, mi matrimonio hubiese terminado en aquel año. Estaría tal vez yo viviendo no sé con quién, si estaría acá o estaría en otro país, viviendo una vida que ni tendría idea qué es lo que es. Pero en aquel día yo le dije sí a Cristo. Y a través de los años, bueno, Él, para empezar, salvó nuestro matrimonio, nos salvó a nosotros primero, nos llenó de su espíritu, nos llenó de su palabra, nos llenó de su sabiduría, y a través de nosotros Dios ha llegado a los caminos de Dios, Dios ha transmitido, nos ha usado a nosotros para que muchísimas, tal vez miles de personas puedan llegar a los caminos de Dios a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es solamente uno. Y Él nos, igualmente, en la misma forma, a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado con ese propósito, no para que nos sentamos contentos y nos sentamos tranquilos que ya somos salvos. Gracias, Señor, por salvarme. Ahora estoy bien, estoy completo en ti, como estamos aprendiendo y creciendo en esta palabra. Pero hay una infinidad de personas que están padeciendo por causa de lo que no conocen a Cristo, por causa del mundo, por las tribulaciones, las pruebas, la vida misma, que están esperando este mensaje, que usted lo puede llevar, que yo lo puedo llevar. Por eso nunca se canse. Y vamos a soportarlo, vamos a tener que soportar todo. Vamos a soportar discriminación, burla de nosotros. Cuando nos vean andando con su Biblia, yo voy con mi Biblia a estudiar en la hora de mi lunch. Yo voy con mi Biblia. Todos están leyendo otras cosas en su teléfono, pero yo estoy leyendo mi Biblia y lo he hecho desde el primer día. Había una señora, un día que yo estaba leyendo mi Biblia ahí en medio en el lunchroom, cuando estábamos todos reunidos ahí, y una señora dice, no, hay que tener mucho cuidado cuando leas la Biblia, dice. Hay que tener mucho cuidado. Medio que se burlaba al mismo tiempo, y le dije, no, ¿por qué tener mucho cuidado? Digo, mis hijos leen la Biblia. O sea, el concepto de que muchas personas tienen acerca de la palabra de Dios, de que quienes somos en Cristo, pues totalmente ignorantes de la palabra. Pero esto es lo que les salva. Esto es lo que les salva las vidas. La palabra de Dios. Y esto es pues lo que Pablo le dice a Timoteo. Dice, yo sufro penalidades, como lo dice en el versículo anterior, pero en este versículo 10 dice, lo soporto todo por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para que ellos obtengan la salvación. ¿A través de qué? A través de mi vida. A través de lo que yo les pueda hablar y compartir con ellos. Y yo quisiera pues de que tomemos conciencia de esto. Que tomemos conciencia de que no es cosa liviana de que nos sentamos contentos y sentados sin hacer nada en el reino de Dios. Dios tiene como plan llegar al mundo. Y nos llamó a cada uno de nosotros a que cumplamos esa voluntad, que a través de nosotros otros también puedan conocer. En el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Está hablando de morir, pues, por causa del Evangelio. Si somos muertos con Él, también viviremos
con Él. Entonces, no está hablando acerca de Romanos 6:5. En Romanos 6:5 está hablando ahí Cristo acerca de la muerte de la naturaleza, la muerte del viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre. No está hablando de eso, está hablando acerca de morir por causa del Evangelio. Y si morimos por causa del Evangelio, por predicar y por enseñar la palabra de Dios, pues sabemos de que viviremos en Él y viviremos con Él. A eso se refiere en el versículo 11. Versículo 12, si sufrimos también, reinaremos con Él. Sufrimos en el sentido de que cuando vamos y predicamos la palabra, vamos a sufrir o vamos a recibir pues estas adversidades. No es un sufrimiento como tal, pero sí es mantenernos firmes en nuestra identidad y en el Evangelio. Si le negáremos, escuchen esto quiero examinar un poco. Si lo negáremos, Él también nos negará. Y muchos de nosotros, pienso yo, de que podemos andar en un poco de temor. Cuando dicen, bueno, yo he negado a Cristo muchas veces. Cuando, no necesariamente en el sentido de que cuando me han preguntado si soy cristiano, yo he dicho que soy cristiano, no hemos tenido problema, pero en una forma u otra hemos negado de quiénes somos, tal vez por vergüenza o por no dar el ridículo. Entonces en este versículo dice, si le negáremos, Él también nos negará. Entonces nosotros tendemos a pensar, dice, bueno, yo le he negado muchas veces, entonces Jesús me va a negar ante el Padre. Hay un versículo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 creo que es, donde habla también, dice, si me negares, yo también te negaré. Pero quiero decir en esta palabra de negar, no está hablando acerca de que, en el sentido de Pedro, por ejemplo, cuando a él le preguntaron, tú eres uno de ellos, y él dijo, no, yo no lo conozco. Eso es serle infiel a Cristo. Muchas veces nos damos cuenta que Él lo negó 3 veces, pero se dan cuenta de que Jesús no tomó, en este caso, Él dijo, como dice en este versículo, si le negáremos, Él también nos negará. El sentido que quiere dar Pablo aquí de negarlo es de rechazarlo, es de rechazar a Jesús, porque existe ahora en nuestras vidas, en la palabra de Dios existe un pecado, existe el pecado imperdonable. Existe un pecado imperdonable. Y conozco la palabra, se está refiriendo en esta línea, si le negáremos, Él también nos negará. Acuérdense de que Él, a pesar de que nosotros no conocíamos a Cristo, dice la palabra en Romanos 5, de que Él, a pesar, dice, cuando éramos pecadores, Él vino y dio su vida por nosotros. En tal condición, pues Él dio su vida a pesar de que nosotros no lo conocíamos. Y éramos enemigos de Él. Él dio su vida. Pero aquí dice, el que me negare, yo también lo negaré. ¿De qué se está refiriendo? Se está refiriendo de rechazar el Evangelio y de rechazar a Cristo. No solamente si no conocemos a Jesús,
si no somos cristianos, pero también siendo cristianos, si en algún momento nosotros estamos pasando por alguna prueba y nosotros desistimos y decimos, literalmente decimos, Jesús, yo no quiero saber nada más de este camino, yo te rechazo. Es en esa condición de que Él dice, si me negaren, yo también los negaré. No está hablando de un momento en el cual uno se encuentra en una situación, así como Pedro se encontraba, y dice, no, yo no soy uno de ellos. Entonces lo negó a Jesús. No está hablando de eso. Ese momento de negarlo se refiere en el versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nuestro Señor Jesús va a permanecer fiel a su palabra. Ok. Vamos a seguir leyendo, si no, no vamos a avanzar. Ya se me está acabando el tiempo. Y quiero terminar pues este capítulo en esta mañana. Vamos a leer un poquito más. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo, a este joven pastor? Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí Timoteo, como sabemos, Timoteo es un joven pastor de la iglesia de Éfeso. Y esto es palabra para cada uno de nosotros, de que con diligencia, de presentarnos, dice a Dios, dice con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Acuérdense, mis hermanos, de que cuando le dice preséntate ante Dios como obrero aprobado, está hablando acerca de su trabajo, de pastorear aquella iglesia. Y tenemos que tenerlo en cuenta de que nosotros, como hijos de Dios, que ya conocemos la palabra, ya hemos sido aprobados a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. No le estaba hablando a Timoteo de que haga lo posible de presentarse como obrero aprobado. Él ya es. Lo que pasa es de que él le está diciendo, mantente firme en lo que quién eres como un obrero aprobado. Un versículo ha estado en esta semana en mi mente y en mi corazón que ha sido para mí en momentos de cuando estoy en comunión con el Señor. En comunión con el Señor estamos todo el día, pero en el lugar secreto, cuando estoy orando y meditando la palabra, un versículo que no sé, lo he leído tantas veces, pero vino a mí, está en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2, y es este. Capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero cuando sentí en mi corazón la voz del Espíritu Santo vino en inglés. Me gusta la expresión en inglés porque dice que we are His workmanship. We are His workmanship. Creados según Dios. Creados en Cristo. Porque somos hechura de sus manos. Creados en Cristo.
¿Se dan cuenta? Se pueden dar cuenta, porque aquí es donde la fe, nuestro espíritu, nuestra mente, todo queda envuelto, inclusive hasta nuestro cuerpo, cuando observamos y nos damos cuenta el significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela quiénes somos nosotros ahora como hijos de Dios. Somos la hechura de sus manos. También en otra porción bíblica, en el libro de Romanos, también dice de que nuestro Padre es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él nos moldea, escuchen, Él nos moldea en el disco que da vuelta la masa. Él nos moldea, el barro nos está moldeando. Y imagínense ustedes las manos y los dedos de Dios moldeándonos. Dice que nos está moldeando, que porque somos hechura de sus manos. Y nos moldea, dice, en Cristo. No nos moldea en alguien, en algún apóstol famoso, ni en algún héroe o hombre o mujer del Antiguo Testamento, pero dice, nos moldea en Cristo. En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo es el centro. Y cuando nosotros nos vemos de lo que expresa Pablo aquí en esta carta a los Efesios, de que somos la hechura de sus manos. Somos la hechura de sus manos, creados en Cristo. Entonces, escuchen, ¿qué es lo que me lleva a esto? ¿Qué es lo que me lleva a confesar y a orar al Padre cuando estoy ahí en plena comunión? Estoy en plena comunión ahí. Yo creo que cada uno de nosotros hacemos lo mismo. Yo cierro mis ojos y con lágrimas en mis ojos, yo le doy gracias y le digo, Señor, gracias porque tú me has moldeado y me has creado. Porque soy la hechura de tus manos, Señor. Tú has creado a Cristo en mí, me has moldeado como en Cristo, Señor. Y no sé, a veces uno se puede transportar en ese momento, en esa comunión que tenemos, y le damos gracias a Dios porque ahora reconozco realmente quién soy yo ahora. O quienes somos en Cristo. Somos hechura de Dios. His workmanship, la hechura de sus manos. Como me han escuchado hablando muchas veces, pensamos de que ser el cristianismo es tratar de vivir una vida mejor, tratando de cambiar nuestras vidas, tratando de mejorar quienes somos, cuando Dios ha hecho ya la obra completa en moldearnos en Cristo y caminar de acuerdo a esa revelación. No tratando de vivir una vida en Cristo, sino que ya el resultado completo de que quienes somos, porque somos hechura de sus manos. Somos hechura de sus manos. Entonces, cuando regresamos al libro de Timoteo y dice, esfuérzate, no esfuérzate, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya somos aprobados en Dios. A través de la obra redentora, porque ya nos ha moldeado, el Señor ya nos ha creado en Cristo Jesús. Y a donde usted va, usted es Cristo, me refiero, usted es la imagen de Cristo. Porque también el otro versículo que hemos leído muchas veces es Romanos 8:29, de que aquel que predestinó también, aquel que lo escogió para que seamos hechos a la imagen de su Hijo.
Hay cantidad de versículos que nos hablan lo mismo, que Pablo nos quiere llevar a lo mismo y que nosotros necesitamos darnos cuenta de que quiénes somos, y eso pues es nuestra identidad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No tenemos de qué avergonzarnos. No tenemos de qué avergonzarnos, hermanos. Especialmente cuando estamos con nuestras amistades que no conocen a Cristo, en el trabajo, a donde sea. De que seamos firmes en nuestra fe. No tengamos vergüenza de que quiénes somos. Voy a terminar leyendo estos pocos minutos que me quedan. Escuchen esto, por favor. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos son dos hermanos en aquel tiempo, pues, que estaban hablando acerca de lo que no deberían hablar. Versículo 18 dice que se desviaron de la verdad diciendo la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escuchen, aquí yo podría expandirme muchísimo más, pero aquí Pablo está hablando a Timoteo y por ende pues a la iglesia que le está pastoreando, de que no pierda tiempo, de que se aparte de toda iniquidad y que sigan a Cristo y que invoquen el nombre de Cristo. No es que lo estén haciendo en este momento, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay personas, hay cristianos que caen en esa situación, pero que en realidad eso no es quien ellos realmente son. Y esto lo hemos elaborado muchas veces, de que a veces cuando leemos la palabra de Dios y encontramos este tipo de consejo, en este caso de Pablo, entonces decimos, Señor, oh Señor, ayúdame, porque yo no quiero invocar el nombre de Cristo y no quiero pues vituperar su nombre. Yo quiero apartarme de toda iniquidad. Señor, ayúdame a apartarme de toda iniquidad. Cuando no conocemos la palabra del Señor, usted tiene que darse cuenta que usted ya está apartado de toda iniquidad. Usted está apartado para Dios, usted ya ha sido santificado. El problema es de que no se da cuenta de esa posición suya, y porque no se da cuenta de esa posición, usted le está pidiendo a Dios que haga algo en usted, algo que Él ya hizo. El problema de que usted se siga manifestando en esa vida porque no tiene conocimiento de quién es. Si no sabe quién es, entonces no va a saber qué es lo que está haciendo. Pero una vez que sabe quién es ahora, usted se va a dar cuenta de que lo que es lo que debería ser. Usted ya ha sido apartado de toda iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Esto le está diciendo a Timoteo. Le dice, no es que tú estés haciendo todo esto, sino que no permites que esto ocurra en ti. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos. Cuando uno predica esta palabra, no es que Pablo nos esté diciendo esto, que somos estos, no. Les está diciendo de que nosotros no seamos como tal, porque ya Cristo ha hecho la obra en nosotros. ¿Ok? Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros para uso viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces aquí decimos, Señor, entonces ayúdame, Señor, porque yo quiero ser un vaso de honra. No de deshonra, no un vaso vil, pero un vaso de honra, Señor, para que tú te sientas contento conmigo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos orando algo que Dios ya lo ha hecho, porque ya somos vasos de honra. Lo mismo Pablo está diciendo, no es que nosotros seamos esto, sino que nos está diciendo, no sean esto. No sean esto. El error es de que lo tomamos personal y decimos, oh Señor, entonces yo soy un vaso vil. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo de esa forma. Y es muy posible que estamos viviendo de esa forma, pero no tenemos que vivir de esa forma porque ya no somos esos vasos viles, sino somos vasos de honra. Entonces, cuando leamos la palabra de Dios, tengamos cuidado, por eso les he dicho, de que en todo momento cuando leamos, inclusive las cartas de Pablo, leámoslo pues después de la cruz, después de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Ok, quiero terminar esto. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta es otra versión. Señor, ayúdame, Señor, porque mi corazón no está limpio. Acuérdense pues de la obra que ya ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros ya hemos sido limpios y tenemos que proclamarlo esto. Versículo 22. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No nos envolvamos en cuestiones y conversaciones triviales, es lo que está diciendo esto. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido en el sentido de que tenga que sufrir, sino que permanezca firme en la fe y en lo que quien es. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. O sea, mis hermanos, este es el capítulo 2 de Timoteo. Y quiero recapitular de que la palabra aquí central de como es el título de este tema, de esta prédicas, es sé fuerte en la gracia de Dios. Sé fuerte pues en la gracia que es en Cristo Jesús. No hablemos de esforzarnos como cristianos, como ya lo he explicado, pero que seamos fuertes en lo que ya quienes nosotros somos. Quienes nosotros somos ahora. Seamos fuertes en esa gracia que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Lo voy a dejar ahí. Amén. Ok, Padre, te damos gracias, Señor, al terminar esta serie pues, de prédicas, de ser fuerte en la gracia. Señor, yo oro en el nombre de Cristo, de que haya quedado pues en nuestro espíritu esta revelación de lo que ya hemos recibido a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Que por gracia, Señor, somos salvos, hemos nacido de nuevo y que por gracia caminamos. Y que caminamos en esta fe de que ha sido dada a cada uno de nosotros como tus hijos, porque somos hechura tuya, mi Dios, y que hemos sido creados en Cristo Jesús a la imagen de tu Hijo, y que podamos caminar
en toda revelación, en plena convicción de que quienes somos en Cristo Jesús, a través pues de su obra redentora, hecha en la cruz del Calvario, en su resurrección y en su ascensión. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.